Hoy no es un día cualquiera en tu vida. Si estás escuchando estas palabras, es porque el Dios del universo, el mismo que formó las estrellas con sus manos y conoce el número exacto de cabellos en tu cabeza, ha preparado este encuentro divino entre tú y yo. No es coincidencia que este mensaje haya llegado a ti precisamente ahora, en este momento específico de tu camino, cuando quizás más lo necesitabas. Detente por un instante y piensa, ¿cuántas decisiones tuviste que tomar para llegar hasta aquí? ¿Cuántos caminos tuviste que recorrer para que, en este preciso momento, tus ojos estuvieran fijos en estas palabras? Esto no es casualidad, es parte del intrincado diseño que Dios tiene para tu vida. Cada experiencia que has vivido, cada lágrima derramada, cada victoria celebrada, cada puerta que se ha cerrado, cada relación que se ha roto, cada sueño que parecía desvanecerse en el aire, todo, absolutamente todo, ha tenido un propósito divino. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Quizás no lo hayas entendido hasta ahora, pero hoy es el día en que empezarás a ver con claridad por qué Dios permitió cada situación en tu vida. Las promesas de Dios se harán realidad en tu vida. No es solo un título inspirador, es una declaración profética sobre lo que está a punto de suceder en tu historia personal. Así como Dios cumplió su promesa a Abraham de darle un hijo cuando parecía biológicamente imposible, así como liberó a los israelitas después de 430 años exactos de esclavitud, tal como lo había prometido, así cumplirá cada palabra que ha hablado sobre ti. Dios me ha dado un mensaje específico para ti, para recordarte que tu éxito, ese que tanto has anhelado, ese por el que has orado en la soledad de tu habitación, ese que a veces parece tan lejano como las estrellas, está al alcance de tu mano. Como Moisés frente al Mar Rojo, estás a un paso de ver cómo las aguas se abren ante ti. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva, renovará tu esperanza y te dará las llaves para desbloquear las promesas que Dios ha guardado especialmente para ti desde antes de la fundación del mundo. Como dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Tu destino no es casualidad, es divino. Sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí. El camino ha estado lleno de espinas, de noches oscuras donde las estrellas parecían haberse apagado. Quizás te encuentras en un momento de profunda incertidumbre, donde las dudas invaden tu mente cada mañana al despertar. ¿Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Por qué no veo resultados? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Son las mismas preguntas que el rey David expresaba en sus salmos, clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Tal vez estás enfrentando problemas económicos que parecen no tener solución. Las facturas se acumulan como las piedras de un muro impenetrable. Las oportunidades escasean como agua en el desierto, y cada intento parece llevarte a un callejón sin salida. Te sientes como los israelitas atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, sin escapatoria aparente. O quizás son tus relaciones las que están atravesando una tormenta. Un matrimonio fracturado como el de Oseas y Gomer, hijos que se han alejado como el pródigo, amistades que han desaparecido cuando más las necesitabas, traiciones que han dejado cicatrices profundas en tu corazón, como las que sintió José cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Quizás estás luchando con una enfermedad que los médicos no pueden curar, sintiéndote como la mujer con flujo de sangre que había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar alivio. O tal vez enfrentas una adicción que te ata con cadenas que parecen imposibles de romper, como el endemoniado de Gadara que vivía entre tumbas, gritando y cortándose con piedras. Comprendo ese dolor que sientes cuando parece que todos avanzan menos tú. Cuando ves a otros recibiendo sus bendiciones, construyendo sus casas, ampliando sus negocios, mientras tú sigues esperando en el desierto como Moisés, pastoreando ovejas durante 40 años, preguntándote si alguna vez llegará tu momento. Ese sentimiento de estar atrapado, como si estuvieras dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte, igual que los israelitas vagando por el desierto,
siempre a la vista de la tierra prometida, pero nunca entrando en ella. Y lo más difícil, esos momentos de silencio en los que has clamado a Dios con lágrimas y parece que no hay respuesta. Como si el cielo fuera de bronce y tus oraciones rebotaran sin ser escuchadas. Te has sentido como Job, quien clamaba: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, si tan solo pudiera llegar a su morada. Job 23:3. No estás solo en esta lucha. No eres el único que ha sentido que las promesas tardan demasiado en cumplirse. Incluso los grandes héroes de la fe tuvieron momentos de profunda desesperación. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. José pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de ver cumplido su sueño. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo por el desierto, viviendo en cuevas. Pero quiero que sepas algo importante. Tu tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios está trabajando en los detalles que tú no puedes ver, preparando un escenario mucho más grandioso de lo que jamás podrías imaginar. Antes de continuar con este mensaje que transformará tu perspectiva, como el encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de fe. Así como los primeros cristianos se reunían diariamente en el templo y en las casas para fortalecerse mutuamente, nosotros estamos creando un espacio donde los creyentes pueden edificarse unos a otros. Si este video está resonando en tu corazón, como la palabra del profeta Natán resonó en el corazón de David, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Al hacerlo, no solo recibirás más mensajes como este, sino que te unirás a miles de personas que, como los 120 discípulos en el aposento alto, están experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Cada semana compartimos revelaciones poderosas que, como las escamas que cayeron de los ojos de Pablo, te ayudarán a ver con claridad el propósito de Dios para tu vida. Compartimos testimonios que, como las piedras de memorial que Josué levantó después de cruzar el Jordán, sirven para recordarnos la fidelidad de Dios. No pierdas la oportunidad de ser parte de este mover de Dios en los tiempos finales. Como dijo el profeta Joel, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo en esos días, y tú has sido llamado para formar parte de esta gran obra. En el centro mismo de tu vida existe una verdad tan poderosa como las columnas que sostenían el templo de Salomón. Dios trabaja en silencio, en los lugares secretos, preparando el escenario para cumplir cada promesa que te ha hecho. Nada, absolutamente nada ocurre sin su conocimiento y permiso. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida en su redoma, como dice el Salmo 56:8. Cada noche de insomnio, cada momento de duda, cada oración susurrada en la oscuridad, todo ha sido registrado en el libro de tu historia. Isaías 43:19 nos recuerda una promesa eterna. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo no es solo una bonita frase para colgar en tu pared. Es una declaración poderosa de lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu vida. Así como abrió un camino en medio del Mar Rojo cuando parecía no haber escapatoria, así como hizo brotar agua de la roca cuando el pueblo moría de sed, así está abriendo caminos en tu vida donde parece no haberlos. Piensa en Noé, quien pasó 120 años construyendo un arca mientras todos se burlaban de él. Imagina las dudas que debió enfrentar, las noches de insomnio preguntándose si realmente había escuchado a Dios. Durante décadas no hubo ni una nube en el cielo que confirmara su labor. Y sin embargo siguió martillando, siguió construyendo, siguió creyendo. Cuando finalmente llegó la lluvia, Noé entendió que el tiempo de Dios es perfecto. No llegó ni un día tarde ni un día temprano. O considera la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Durante 13 largos años, cada circunstancia parecía contradecir el sueño que Dios le había dado. Sin embargo, en un solo día, en cuestión de horas, pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo al mando en todo Egipto. Lo que parecía un retraso era en realidad una preparación. Lo que parecía un desvío
era en realidad el camino directo hacia su destino. La vida a veces se parece a un jardín en invierno. Parece muerto, sin esperanza, sin señales de vida. Los árboles sin hojas parecen esqueletos contra el cielo gris. No hay flores, no hay frutos, no hay señales visibles de crecimiento. Pero bajo la superficie, en la oscuridad de la tierra, las raíces se están fortaleciendo, extendiéndose, preparándose para una explosión de color y vida cuando llegue la primavera. Así es como Dios trabaja en tu vida. Mientras todo parece estancado, Él está desarrollando raíces de carácter, fortaleza y resiliencia en ti. En Habacuc 2:3, Dios nos dice algo extraordinario. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto no es una contradicción, es una promesa de que el tiempo de Dios es perfecto, ni un segundo demasiado tarde ni demasiado temprano. Habacuc era un profeta que no entendía por qué Dios permitía tanta injusticia en Israel. Cuestionó a Dios y en vez de reprenderlo, Dios le dio esta revelación. La visión tiene un tiempo señalado. Muchos caminamos por vista, no por fe. Vemos los obstáculos, los problemas, las montañas que parecen imposibles de escalar. Pero Dios nos llama a una forma diferente de vivir, a caminar por fe, no por vista, a creer en lo invisible hasta que se haga visible. Abraham caminó así, como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios se lo había dicho. Y Dios lo convirtió en padre de naciones. ¿Sabías que antes de que un águila pueda volar más alto, debe enfrentar una transformación dolorosa? Cuando el águila alcanza la mediana edad, su pico se vuelve demasiado curvado para comer, sus garras pierden su agudeza y sus alas se vuelven pesadas. El águila tiene dos opciones: morir o pasar por un doloroso proceso de renovación. Se retira a un lugar solitario, golpea su pico contra una roca hasta que se desprende, espera a que crezca uno nuevo, y luego usa ese pico para arrancar sus garras. Cuando crecen nuevas garras, arranca sus plumas viejas. Después de 5 meses de dolor y espera, el águila emerge renovada, lista para volar más alto que nunca, con 30 años más de vida por delante. Tu vida espiritual sigue el mismo patrón. A veces Dios permite que llegues a un lugar donde tus viejas formas de hacer las cosas ya no funcionan, donde tus propias fuerzas se agotan. No es para destruirte, sino para renovarte, como dice Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Piensa en el rey David, quien antes de convertirse en el monarca más grande de Israel, pasó años huyendo por cuevas, viviendo como fugitivo, aunque ya había sido ungido rey. Fue en esos lugares oscuros, en esas noches frías, en esas situaciones desesperadas, donde David escribió algunos de sus salmos más hermosos. Fue allí donde aprendió a depender totalmente de Dios. La cueva de Adulam no era su destino, era su preparación. O considera a Elías, el gran profeta que confrontó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y vio el fuego de Dios consumir su sacrificio. Después de esa gran victoria, cayó en una profunda depresión hasta el punto de pedir la muerte. Dios no lo reprendió. En cambio, le envió comida, lo dejó dormir y luego le habló en un suave susurro. A veces las mayores victorias son seguidas por los momentos más difíciles, pero Dios nunca nos abandona en esos valles. Nehemías enfrentó una oposición constante mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaban de él, luego conspiraron para atacarlo. Luego intentaron distraerlo de su misión. Sin embargo, Nehemías mantuvo su enfoque. Con una mano trabajaba y con la otra sostenía su espada. En solo 52 días, completó una obra que había estado detenida por décadas. Tu oposición no es señal de que estás en el camino equivocado. A menudo es confirmación de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Daniel fue arrojado a un foso de leones por ser fiel a Dios. Durante toda esa noche oscura, estuvo rodeado de bestias hambrientas capaces de destrozarlo en segundos.
Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones. A la mañana siguiente, Daniel salió ileso, y el mismo rey que lo había condenado terminó alabando al Dios de Daniel. Quizás estás en tu propio foso de leones ahora mismo, rodeado de circunstancias amenazantes, de problemas que parecen listos para devorarte. Pero el mismo Dios que protegió a Daniel está contigo. Ruth lo perdió todo: su esposo, su seguridad económica, su futuro en Moab. Decidió seguir a su suegra Noemí a una tierra extranjera, recogiendo espigas en campos ajenos para sobrevivir. Parecía que su vida se había reducido a sobrevivir día a día. Sin embargo, Dios estaba orquestando cada detalle, guiándola hacia Booz, quien se convertiría en su pariente redentor. Ruth no solo encontró un nuevo esposo y prosperidad, se convirtió en bisabuela del rey David y entró en la línea genealógica del Mesías. Lo que parecía el fin de su historia era apenas el primer capítulo de un legado eterno. Esther, una joven huérfana judía, llevada a un harén pagano contra su voluntad, se encontró en una posición de influencia para un momento como este. Cuando el decreto de muerte pendía sobre su pueblo, tuvo que tomar una decisión que podría costarle la vida: presentarse ante el rey sin ser llamada. «Si perezco, que perezca», dijo, y con esa valentía salvó a toda una nación. Quizás las circunstancias difíciles que has enfrentado te han posicionado estratégicamente para un propósito mayor del que puedes ver ahora. El apóstol Pablo escribió algunas de sus epístolas más poderosas desde una celda de prisión. Lo que parecía ser una limitación se convirtió en una plataforma para un mensaje eterno que ha transformado millones de vidas a través de los siglos. A veces, lo que vemos como nuestra mayor restricción es en realidad el escenario para nuestro mayor impacto. Lázaro tuvo que morir antes de experimentar el milagro más grande. Marta y María tuvieron que esperar 4 días, viendo cómo el cuerpo de su hermano era sepultado, oliendo ya la descomposición. Cuando Jesús finalmente llegó, les pareció tardío. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», reclamaron. Pero Jesús tenía un plan mayor: no solo sanar a un enfermo, sino resucitar a un muerto, para la gloria de Dios. A veces Dios permite que la situación empeore antes de intervenir, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está preparando un milagro más grande del que habías pedido. Job lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud, el respeto de su esposa, la comprensión de sus amigos. Durante meses se sentó en cenizas, rascando sus llagas con un trozo de cerámica, cuestionando el porqué de su sufrimiento. Dios nunca le dio una explicación directa de por qué permitió su sufrimiento. En cambio, le reveló su majestad, su poder, su soberanía, y eso fue suficiente. Job declaró: «Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto». Al final, Dios restauró a Job con el doble de lo que había perdido. Pedro, el discípulo impulsivo que negó a Jesús 3 veces, fue restaurado y se convirtió en una columna de la iglesia primitiva. Sus fracasos no definieron su destino. Dios usó incluso sus caídas como preparación para su llamado. El mismo Pedro, que tembló ante una sirvienta, terminó siendo crucificado cabeza abajo por su fe inquebrantable. Para cada personaje bíblico que finalmente vio el cumplimiento de las promesas de Dios, hubo un tiempo de prueba, un tiempo de espera, un tiempo de preparación. No es diferente para ti. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, David y Elías, el Dios de Esther, Ruth y María, el Dios de Pedro, Pablo y Juan. Ese mismo Dios es tu Dios hoy. Pablo, quien antes fue Saulo de Tarso, me dijo una vez: «Cuando perdí mi vista en el camino a Damasco, pensé que todo había terminado. Pero fue entonces cuando realmente empecé a ver. Cuando perdí mi reputación como fariseo, encontré mi identidad en Cristo. Cuando perdí mi agenda personal, descubrí el propósito divino». Hoy Pablo diría: «No estás perdiendo, estás siendo transformado. No estás siendo castigado, estás siendo preparado». El Salmo 18:19 declara una verdad eterna: «Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí». Dios no solo quiere liberarte de tus problemas actuales,
quiere llevarte a un lugar espacioso, un lugar de abundancia, un lugar donde floreces, como hizo con los israelitas, sacándolos de la esclavitud de Egipto, no solo para liberarlos, sino para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. No importa cuán imposible parezca tu situación ahora mismo, las promesas de Dios para tu vida se cumplirán. Su palabra nunca regresa vacía. Lo que Él ha dicho, lo hará. Lo que ha prometido, lo cumplirá. Como dijo a través del profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. He percibido que este mensaje está tocando tu corazón como la palabra de Natán tocó el corazón de David, como la parábola del hijo pródigo conmovió a los que escuchaban a Jesús. Si es así, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu like en este video como señal de tu pacto con Dios, así como Josué levantó piedras de memorial después de cruzar el Jordán. Y no solo eso, comparte en los comentarios una experiencia donde viste las promesas de Dios cumplirse en tu vida o en la de alguien cercano. Así como el ciego Bartimeo no pudo quedarse callado después de ser sanado, así como la mujer samaritana corrió a su pueblo a contar lo que Jesús había hecho, tú también tienes un testimonio que compartir. Recuerda que en Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio de ellos. Cada testimonio que compartes no solo fortalece tu propia fe, sino que también enciende la esperanza en alguien más que quizás está a punto de rendirse, como Elías bajo el enebro pidiendo la muerte. Tu historia puede ser el puente que Dios use para alcanzar a alguien que está al borde del abismo. Así como el testimonio de Pablo inspiró a Timoteo, así como la fe de Abraham inspiró a generaciones, tu experiencia con Dios puede ser el catalizador de un milagro en la vida de alguien más. Además, tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de aliento. Así como los 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús alimentaron a una multitud. Con tu simple acción de compartir, estás participando en una multiplicación espiritual. Juntos podemos crear una ola de testimonios que glorifiquen el nombre de Dios, como las multitudes que extendían sus mantos y ramas de palma ante Jesús, clamando «Hosana al Hijo de David». Llega el momento de concluir este mensaje, pero antes quiero que hagamos algo poderoso juntos, algo que marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Así como Elías reparó el altar derribado antes de invocar el fuego del cielo, así como Josué pidió al pueblo que se santificara antes de cruzar el Jordán, quiero que prepares tu corazón para recibir una palabra profética. Cierra tus ojos por un momento y repite estas palabras en tu corazón, como Daniel cuando oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. Señor, hoy decido confiar en tus promesas más que en mis circunstancias. Como Abraham, quien contra toda esperanza creyó, yo también creo en tu palabra. Acepto que tu tiempo es perfecto y que estás trabajando en mi vida incluso cuando no puedo verlo. Como Job, puedo decir, aunque me mate, en él esperaré. Renuncio a toda duda y temor, como Pedro cuando salió de la barca para caminar sobre las aguas. Abrazo la certeza de que tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro lleno de esperanza, como prometiste a través de Jeremías. Las montañas que hoy parecen imposibles de mover, mañana serán testimonios de tu poder en mi vida, así como el mar rojo se abrió ante Moisés y el sol se detuvo para Josué. Declaro como David ante Goliat, la batalla es del Señor. Amén. Esta oración sencilla acaba de activar un movimiento en el reino espiritual, como cuando Eliseo vio los carros de fuego que rodeaban a sus enemigos. Las promesas de Dios no son para mañana. Están comenzando a materializarse en tu vida ahora mismo, como el sirviente de Elías que vio una nube del tamaño de la mano de un hombre, señal de que la lluvia prometida finalmente llegaba después de 3 años y medio de sequía. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo trajo vida a un cuerpo muerto, restauró la esperanza en un pueblo entero. De la misma manera, cuando Dios cumple sus promesas en tu vida, no solo te bendice a ti, impacta a todos los que te rodean. Tu victoria se convierte en testimonio para muchos,
como la curación del paralítico que fue bajado por el techo, quien salió cargando su camilla ante la mirada asombrada de la multitud. Te animo a compartir este mensaje con alguien que necesita renovar su esperanza, así como Andrés llevó a Pedro ante Jesús, diciendo: «Hemos encontrado al Mesías». Quizás ese amigo que está a punto de rendirse, como los discípulos en el camino a Emaús. Ese familiar que ha perdido la fe como Tomás después de la crucifixión, o ese compañero de trabajo que atraviesa una crisis como Noemí cuando regresó vacía a Belén. Tu acto de compartir puede ser el puente que Dios use para restaurar una vida quebrantada, como la mujer samaritana cuyo testimonio llevó a todo un pueblo a los pies de Jesús. Así como Dios usó a Esther para salvar a su pueblo, a José para preservar a su familia durante la hambruna, a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, Dios quiere usarte a ti. No subestimes el poder de tu obediencia, por pequeña que parezca. Cuando el joven Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», no tenía idea de que se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. Cuando la viuda dio sus 2 pequeñas monedas, no imaginaba que Jesús la pondría como ejemplo de generosidad para todas las generaciones. Recuerda, no te detengas, tu éxito está al alcance. Como Moisés en la cima del monte Nebo, puedes estar viendo la tierra prometida desde la distancia, pero a diferencia de él, tú entrarás en ella. Como Caleb, quien a los 85 años todavía declaraba: «Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová», tú también recibirás tu herencia. Las promesas de Dios se harán realidad en tu vida, no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel, no por tus méritos, sino por su misericordia, no por tus obras, sino por su gracia. Como dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí en Cristo, y por medio de Él el amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Dios te bendiga abundantemente, como bendijo a Abraham, diciendo: «Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Que te multiplique como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Que abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Nos vemos en el próximo mensaje, donde exploraremos juntos cómo Moisés y Aarón exploraron la zarza ardiente, cómo reconocer las señales divinas que confirman tu camino hacia el cumplimiento de las promesas eternas que Dios ha preparado para ti desde la fundación del mundo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.